Oh, la luz, poseo la luz. Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas El Libro Pensador. En su labor como académico y como historiador de las ideas, Isaiah Berlin siempre tuvo claro que categorizar de una manera rígida nunca era una buena idea, aunque la identificación y acotación de, bueno, tanto conceptos como ideas o incluso caracteres nos ayuda a hacernos una imagen del mundo en el que vivimos, de la realidad. En realidad rara vez somos capaces de encontrar líneas delimitadoras que separen de una manera clara estas distintas partes, y por contra lo que nos encontramos pues son gradaciones, ¿no?, entre estas distintas partes. Es lo que en el mundo anglosajón se denomina buffers, literalmente amortiguadores, pero que bueno, que para nuestro caso podríamos denominar zonas de transición. En El erizo y el zorro, una de sus obras más famosas y más aplaudidas entre el público general, Isaiah Berlin recurre a un fragmento del poeta griego antiguo Arquíloco, en el que se refiere a estos dos animales, el zorro y el erizo, y nos dice lo siguiente: el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe solo una y grande. Y Berlin utiliza este fragmento pues para hacernos ver que existen dos tipos de escritores o pensadores: aquellos que ven el mundo a través de la lente de una única idea, y aquellos otros que basan la visión del mundo en una multitud de experiencias y que se niegan a reducirlo a una única idea, visión o incluso verdad. En el primer grupo quedarían autores pues tales como Platón, Pascal, Hegel, Dostoyevsky, Dante o Proust. Y en el otro grupo tendríamos a gente como Aristóteles, Erasmo, Shakespeare, Montaigne, Balzac o Joyce. Sin embargo, si bien Berlin hace uso de Arquíloco para exponernos estos dos grupos, en realidad nos advierte del peligro de recurrir a estas clasificaciones tan rígidas. Y para ello nos presenta la figura de Lev Tolstoy y también de su concepción de la historia, pues como paradigma que pone en entredicho esta clasificación. Y pasada esta introducción, vamos a por El erizo y el zorro. Ya era hora de que volviera a traeros una reseña al canal. Hacía tiempo que no traía ninguna, estaba haciendo una serie de book tags y de listados de libros, y la verdad es que me alegro mucho de que sea con este ensayo, porque ya le tenía yo muchas ganas a Berlin. Hasta entonces tan solo había leído textos sueltos de él y me había gustado bastante, y quería leer pues algo más largo, ¿no?, más extenso, aunque este libro no es que sea muy largo, pero bueno, algo más a fondo. Finalmente, bueno, pues la verdad es que ha sido este libro, El erizo y el zorro, un libro, bueno, tras el cual he estado bastante tiempo, ya que se lo pedí a los Reyes Magos el año pasado, pero bueno, se ve que el año pasado se olvidaron, y resulta que este año se han acordado de nuevo y me lo han traído, así que yo encantado de la vida. Isaiah Berlin nació en 1909 en Riga, capital de la actual Letonia, pero por aquella época parte del Imperio Ruso. Con tan solo 8 años, Berlin, bueno, pues fue testigo de los horrores de la Revolución Rusa, y en 1921 consigue emigrar a Inglaterra junto con su familia. A lo largo de toda su vida, Berlin conseguiría obtener la nacionalidad tanto británica como la estadounidense. Reconocido politólogo e historiador de las ideas, Berlin es considerado uno de los grandes pensadores liberales del siglo XX, si bien Berlin no desarrolló un corpus propio de ideas, ¿no?, digamos una metodología o una corriente de pensamiento propia, pero sí que hizo una serie de aportaciones a la filosofía política, pues tales como la diferenciación entre libertad positiva y libertad negativa, el concepto de contrailustración o también el de pluralismo de valores. Berlin es también autor de una de las biografías sobre Marx más aclamadas, y que en España la tenemos publicada en Alianza. Si queréis indagar un poquito más sobre la figura de Berlin, que a mí al menos me apasiona, os voy a dar dos opciones. Por un lado, una lectura larga, y por otro, una lectura más cortita. La lectura larga sería la biografía que hizo de él uno de sus discípulos, Michael Ignatieff, y que se titula, si no me equivoco, Isaiah Berlin precisamente, y está publicado por Taurus. Salió publicado creo que hace 2 o 3 años.
Y por otro lado, la otra opción que os doy es un capítulo dedicado a Berlín, que forma parte del libro La llamada de la tribu, escrito por Mario Vargas Llosa. De este libro, como ya sabéis, tenéis una reseña en este canal. Precisamente Mario Vargas Llosa es el encargado de escribir el prólogo a esta edición del Erizo y el Zorro, que es la que yo tengo, que es la de, aquí está, ahí, de Península, en su colección imprescindible, y bueno, del grupo Planeta, por supuesto. Y la verdad es que con este prólogo el libro comienza de una manera magnífica. Se nota el aprecio y la admiración que siente Mario Vargas Llosa por Asaya Berlin. Y bueno, lo que nos presenta Vargas Llosa es una especie de mini biografía sobre el autor, en el que nos presenta tanto su vida, pero más que nada sus obras y las ideas que trata en cada una de ellas. Centrándonos ya en el texto de Berlin, lo que sería el texto del Erizo y el Zorro, este está compuesto por un total de 8 capítulos. En el primero de ellos, Asaya Berlin nos plantea, bueno, pues no el problema, ¿no? O el dilema, sino simplemente pues ese fragmento que tanto ha dado para hablar del poeta Arquíloco, y que os recuerdo cómo dice. Dice: el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una importante. Y fijaos que esta frase, aunque Berlin la usa para mostrarnos, digamos, una clasificación de distintos autores o pensadores, es algo que podríamos aplicar a otra serie de ámbitos, ¿no? En nuestra vida. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, el debate que hay en torno a si educación especializada o educación generalista. Berlin nos advierte del peligro de obsesionarnos de algún modo con esta clasificación, y nos presenta la figura de Lev Tolstoy y de su visión de la historia como paradigma, ¿no? Pues que pone en entredicho esta frase de Arquíloco, y bueno, que nos lo muestra como un zorro que sin embargo quería ser erizo. Para ello Berlin nos llevará no solo a través de la vida de León Tolstoy, sino también pues de la creación o el argumento de una de sus obras cumbre, como es Guerra y Paz. En el segundo capítulo, Berlin nos muestra cuál era la visión de la historia de Tolstoy, y una visión bastante peculiar, y que dio lugar a que, bueno, durante todo este tiempo pues Tolstoy haya sido objeto de críticas, ¿no? Pues por cómo consideraba la historia, ya que según sus críticos, sobre todo Tolstoy pecaba en 3 puntos. Por un lado, obviaba ciertos aspectos de la historia, ciertos hechos. Por otro lado, le acusaban de amoldar la historia a su interés, a las necesidades que tenía su obra. Y por otro lado, bueno, decían que pecaba de cierta inexactitud. El tercer capítulo, el más extenso de todo el libro, nos explica el porqué del interés de Tolstoy por la historia. Básicamente este interés se basa en 2 puntos. Por un lado sería, bueno, pues las inquietudes intelectuales de Tolstoy, su necesidad de saber el porqué y el cómo las cosas ocurren pues como ocurren. Y por otro lado tenemos la disconformidad o descontento de Tolstoy con las explicaciones dadas tanto por historiadores como por las distintas corrientes que explican la historia. Tolstoy exigía una explicación empírica basada en hechos, en datos, y rehuía absolutamente de cualquier tipo de trascendentalismo. Pero, sin embargo, y esto es importante, Tolstoy desconfiaba también de que la razón pudiera explicarlo y regirlo todo. Una de las grandes ideas de Tolstoy es la que nos dice que los grandes personajes y sus acciones no son los que deciden la historia, sino la suma de multitud de pequeñas acciones realizadas por todos los seres humanos. Debido a esto, según Tolstoy, la historia para nosotros es inabarcable porque nuestro conocimiento es limitado, pues al no poder conocer todas y cada una de estas acciones anónimas. Y aquí hago un paréntesis porque esta cuestión me recuerda mucho a lo que nos dice Henry Hazlitt en su libro La economía en una lección, cuando se refiere a nuestra incapacidad de poder prever todas las consecuencias de la aplicación de una medida económica, ya que nos es imposible poder evaluar todas las implicaciones de esta aplicación, y por tanto de poder decidir sobre la idoneidad o no de aplicar dicha medida económica. Cerrado el paréntesis, Tolstoy piensa que el libre albedrío es una falsa ilusión, ya que según él
todo lo que nos pasa pues está determinado pues por un montón de cosas que ocurren, ¿no? Es decir, podríamos decir que Tolstoy está a favor de algún modo del determinismo histórico. Y aquí es cuando nos encontramos ante la gran contradicción de Tolstoy, ¿no? Este autor escribe la historia como el conjunto de la multitud de acciones llevadas a cabo por todos los seres humanos. Es decir, es un zorro, pero sin embargo se empeña en creer y se empeña en buscar un principio universal que de algún modo lo explique todo, al modo pues en que lo hacen los erizos. En el capítulo 4, Isaiah Berlin nos muestra cuáles fueron las influencias de Tolstoy en esta visión suya, no solo sobre la visión histórica, también sobre su literatura, y así nos encontramos por ejemplo con personajes como Rousseau, con quien precisamente no coincide, ¿no?, en esta visión histórica. Tenemos también a los eslavófilos románticos y conservadores contemporáneos, ¿no?, de su época. Tenemos por ejemplo también a Proudhon, tenemos a Stendhal, tenemos a Schopenhauer y en último lugar nos habla también de Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, o de Maistre, no sé cómo se dice, fue un escritor católico ortodoxo reaccionario completamente, que, bueno, la verdad es que Tolstoy no podría haber encontrado un autor con quien tuviese más divergencias ideológicamente, ya que por un lado tenemos el realismo escéptico de Tolstoy y por otro tenemos el autoritarismo dogmático, ¿no?, de Joseph de Maistre. Joseph de Maistre defendía que existiese la autoridad, que estaba a favor del castigo, de algún modo ensalzaba la guerra, y aunque en Tolstoy la guerra también es importante, no del modo en que lo ve Joseph de Maistre. Bueno, pues sin embargo, a pesar de ser tan distintos, sin embargo, ambos compartían esa creencia profunda en una verdad universal que de algún modo, en un principio universal que de algún modo lo explicase todo. Berlin ocupará el resto de capítulos del libro en explicar estas similitudes entre Tolstoy y Joseph de Maistre. Así, en el capítulo 5, por ejemplo, se centrará en una serie de cuestiones centrales, ¿no?, en esta similitud. Por ejemplo, os la voy a leer porque ya sabéis, mi memoria no es muy buena. Por ejemplo, ambos se centran en la búsqueda de una causa primera, la importancia que ambos autores le dan a la guerra, aunque de modo distinto. Ambos rechazan el concepto de libertad individual y de derechos civiles. También rechazan y critican a cualquier tipo de organización y planificación social, y ambos consideran a Occidente en plena decadencia. En el sexto capítulo, Berlin se centra en una de estas cuestiones elementales, ¿no?, que encontramos entre ambos autores, y en este caso sería pues su preocupación, pero también comprensión, sobre el carácter inexorable, ¿no?, de los acontecimientos. También en este capítulo Berlin saca a colación el concepto de sentido de la realidad, el sentido de la realidad del que hablan Tolstoy y Joseph de Maistre, que curiosamente este concepto, el sentido de la realidad, da título a otro libro que tenemos publicado sobre Isaiah Berlin en España y también en Taurus. Pasamos al capítulo 7, seguimos con las similitudes entre los autores, pero aquí Berlin se centra pues en los zorros y nos dicen que efectivamente los zorros saben muchas cosas, son conscientes de la multiplicidad de cuestiones que conforman la realidad, pero que precisamente por su carácter ambicioso e inquieto, pues a ellos les gustaría, digamos, poder llegar a una verdad absoluta, ¿no?, como la de El Erizo, ¿no?, una visión monista de la vida. En el último capítulo, Berlin reafirma la figura de Tolstoy como ese zorro astuto, consciente de su capacidad para laminar el mundo tal como él lo veía, pero que decidió renunciar a sus críticas y se entregó de algún modo a aceptar una visión única que, por ser tan inaccesible a la razón, pues de algún modo podría asegurar la paz y la salvación. Esta contradicción fue fuente de angustia y dolor para Tolstoy, quien, como nos dice Berlin, y aquí os voy a leer textualmente, murió agonizante, angustiado por la carga de su infalibilidad intelectual y su sensación de error moral perpetuo, el más grande entre aquellos hombres que no pueden ni resolver ni dejar irresuelta la contradicción entre las cosas como son y como deberían ser. Os
puedo asegurar que este ensayo me ha dejado muy gratamente sorprendido. No me esperaba que en un libro tan cortito pudiese llegar a encontrar tal cantidad de información y reflexiones tan interesantes, y también sobre todo que me haya acercado a la figura de Lev Tolstoy, pues bueno, y a su concepción de la historia, por supuesto, del modo que lo ha hecho. Creo sinceramente que este libro puede ser muy del gusto de gente como por ejemplo Alejandra, de Acabo de leer, o también de Raquel, de La pecera de Raquel. Ahora que además ella tiene planeado leer este año Guerra y Paz, pues creo que este libro podría gustarle bastante. Os animo a leer este libro y sobre todo que le perdáis el miedo a un autor como Berling. Yo le tenía bastante respeto a la hora de leerlo. Creía que me iba a encontrar un estilo mucho más denso de lo que me he encontrado, pero la verdad es que nada más alejado de la realidad, ¿eh? Este libro se lee estupendamente. Además, fijaos en una cosita que yo os quiero mostrar, no sé si lo veréis. Este libro está lleno de... bueno, me he hartado a subrayar el libro, porque es que hace una serie de reflexiones súper interesantes. Y cuando yo subrayo mucho un libro, eso significa que ese libro me ha gustado bastante. Bueno, y si os ha parecido interesante lo que os he comentado sobre este libro, o si queréis hacerme algún aporte sobre la figura de Tolstoy, pues os invito a que me dejéis vuestros comentarios ahí un poco más abajo. Os recuerdo el título: El erizo y el zorro, escrito por Isaiah Berlin y publicado en España por Península, del grupo Planeta. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Así que has llegado hasta el final. Espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!